Antes te preguntaba por el papel de la música en el cine, ¿no? Y ya esta pregunta ahora que te voy a hacer yo creo que es un poquito más amplia, ¿no? El papel de la música en la vida. Hombre, para mí tiene el papel que puede tener para el resto de personas, en el sentido de que es una expresión artística, creo que es fundamental, la más abstracta que existe y que y la más cercana, y que todo el mundo la hace suya. La música es un arte que todo el mundo en su en todas las manifestaciones que tiene la música, en todos los estilos que tiene, forma parte de cualquier persona y de cualquier cultura. Además, los músicos que nos dedicamos profesionalmente, la música para nosotros tiene también ese papel de ser nuestra profesión, con lo que ello conlleva, ¿no? Entonces, tiene ese doble valor. El valor personal, como podemos tener todos como aficionados a la música, como expresión cultural, y luego además el valor profesional de ser a lo que nos dedicamos todos los días. Y Pablo, ¿cómo definirías el cine de José Luis García? Hombre, yo lo trataría... A mí lo que me ocurre es que como estoy dentro de las últimas películas, dentro de él, digamos que al formar parte de las películas desde su primer comienzo me cuesta mucho trabajo la capacidad, no tengo capacidad de criticarlas como si estuviera desde fuera, ¿no? Yo creo que es una persona que es nostálgica, que es fiel a sí mismo y que crea tiene una forma de contar las historias a un tempo muy personal y en definitiva que no se traicione, y que cuando tiene algo lo lleva a sus últimas consecuencias sin dudar, ¿no? Y creo que eso es algo muy muy loable, que no se deje manipular ni influir por lo que se supone que se debe o no se debe hacer en un determinado momento. ¿Y es fácil o difícil trabajar con él? Para mí hasta el día de hoy ha sido muy fácil. Ya te digo que él tiene muy claro normalmente lo que quiere, y hasta ahora hemos tenido la suerte de acertar relativamente pronto con lo que hemos necesitado, y no me ha supuesto, se me ha hecho muy fácil. ¿Tienes también algún proyecto así en mente o próximamente algún proyecto? Bueno, tengo ahora un par de... Lo que pasa que, como ocurre muchas veces, hasta que no están completamente rodados, incluso en el caso de los músicos, las películas nos da un poco de cosa nombrarlas, ¿no? Pero hay un par de proyectos que seguramente para principios del año o finales de este año salgan adelante, pero vamos, tienen que rodarse aún todavía, y yo entraría en la fase de postproducción, ¿no? Uh-huh. Antes mencionabas que entre tus fuentes de inspiración estaban los compositores británicos del 19, entre otros, ¿no? Uh-huh. ¿Se encuentra entre ellos tu compositor preferido? No, ya te digo que uno de mis compositores favoritos es Johann Sebastian Bach, que podríamos decir que en teoría no tiene casi que ninguna relación con la música de cine, pero sí es cierto que oigo en él ciertas cosas que me son especialmente inspiradoras y que me gustan mucho las emociones que producen, ¿no? Uh-huh. En muchas músicas, por ejemplo, que sale en la última colaboración con José Luis García, como fue Sangre de Mayo, sí, utilizabas también música, minuetos que eran, por ejemplo, de Boccherini. ¿Esos minuetos también los dirigías tú o eran ya, digamos, de otra...? Lo que hicimos fue volver a grabar con esas partituras, volverlas a grabar aquí en el Conservatorio en Sevilla. Volvimos a grabar esas piezas para incluirlas dentro de la película. La dirección en concreto, o sea, hice la dirección musical, no la dirección de la... Digamos, en este caso fue un quinteto, no fui yo el que dirigió al quinteto, ¿no? Uh-huh. Pero sí, hicimos la recopilación del material, de partituras y la grabación. Dirigí la grabación del director musical de la grabación aquí en Sevilla. Francamente quedaron muy bien. La película es una de las bandas sonoras original que tiene Sangre de Mayo, que es muy buena. Sí, quedó. Y luego, a raíz de por ejemplo, del tema original, digamos, de Sangre de Mayo, que es una misma pieza con dos arreglos. Un arreglo es el que llamamos Resistencia, y esa misma pieza tiene también una versión que se llama Tristeza, que sí, es verdaderamente es la misma melodía con dos orquestaciones diferentes. Uh-huh. Y esto que te referías de Bach, hombre, salvando las distancias, yo sí me he inspirado un poco en cómo construir una melodía, muchas veces simplemente cogiendo un acorde y creando un arpegio, ¿no? Y tratando de estar influido por ese sentido barroco,
creo que hay algo de ese barroco en la pieza de Sangre de Mayo. En la partitura que te refieres de Resistencia de Sangre de Mayo, sí, se le comparó incluso con ciertos tintes a la de Alejandro Magno, que había compuesto Vangelis para Alejandro Magno. ¿Y de dónde te inspiraste para hacer la de Sangre de Mayo? Pues ya te digo que el fraseo musical es un fraseo relativamente sencillo, muy barroco, porque está basado en los propios acordes, ¿no? En una melodía construida sobre las notas que componen un acorde. O sea, que en eso es sencillo. Y luego orquestalmente, bueno, no te puedo decir o sea, no usé ninguna piezas en concreto para extraer esa orquestación, sino que, bueno, un poco de lo que hemos escuchado, ¿no? Y tiene la fuerza que dan los metales, las percusiones, todo eso asociado a la batalla. Eso fue lo que usamos un poco para componer el tema de Resistencia de Sangre de Mayo. En eso fue lo que me inspiré. Y luego las imágenes que me facilitó García, de lo que me ayudó a determinar su duración y a determinar los cambios que hubiera de intensidad dentro de esa orquestación. Y una de las bandas sonoras que compusiste para José Luis y que más, resonancia ha tenido fue la de Tío Vivo, que creo que se utilizó incluso para publicidad y para otras sintonías incluso de programas de radio. Sí, un spot publicitario que, bueno, no voy a decir ahora la marca, ¿no? Pero que sí utilizó una versión de ese tema que hicimos a guitarra. Dentro de la banda sonora de Tío Vivo hay un tema principal, que es el que bailan al final los protagonistas cuando vemos el rodillo final de la película, y que a lo largo de la película lo podemos escuchar en una versión a piano y en una versión a guitarra. Pues ese tema, esa pieza de guitarra fue la que se usó en concreto en ese spot publicitario que tú muy bien documentado, además me está sorprendiendo como comentas. Sí, gustó mucho. A mí me gusta mucho también la pieza de Tío Vivo, ¿no? Creo que tiene es curioso como a veces esto no sé si nos viene bien a los músicos que lo digamos, pero yo creo que la música carece de significado per se, sino que somos las personas las que le damos los significados, porque la música es abstracta, ¿no? La música de Tío Vivo, un poco dependiendo del estado de ánimo con el que tú la escuches, te puede parecer más alegre o más nostálgica. Tiene un punto, está en una zona un poco gris de sensaciones, ¿no? A mí me ocurre que a veces me parece muy positiva y a veces me parece algo más nostálgica, ¿no? Aunque la nostalgia no tenga por qué ser un sentimiento negativo, por supuesto. Sí, es como si se entrelazaran dos melodías, ¿no? Esa melodía alegre y esa melodía nostálgica. Exactamente, sí, ocurre eso. ¿En las bandas sonoras tú prefieres o optarías más por una banda sonora cantada o por una banda sonora solamente la melodía? El problema de que cuando cantas algo, a no ser que sea silábico, simplemente estás diciendo ya algo, estás diciendo un texto y en el texto va un mensaje. Lo que tiene la música instrumental es que en ese sentido es mucho más libre y además que es más libre en la métrica. No sé, hombre, hay bandas sonoras que han usado las canciones estupendamente, ¿no? Sí, porque ya no condiciona tanto al espectador en cuanto a esa producción de sentimientos también. Claro, eso es lo que ocurre música, también, ¿no? Cuando usamos canciones dentro de las películas. Ten en cuenta que si nosotros hacemos a lo mejor una película y queremos representar con ella, no sé, la juventud o la rebeldía, y hacemos esa película en los años 60, a finales de los 60, pues podríamos haber utilizado música de los Beatles que reflejara ese sentimiento de juventud, de rebeldía. Sin embargo, cuando pasan 40 o 50 años, cuando vemos esa película utilizando las canciones de los Beatles, pues no necesariamente tiene por qué producirnos ese sentimiento de rebeldía, ¿no? Sino incluso hay gente que le puede sonar como algo clásico. De hecho, son clásicos en el sentido de que se sigue siempre hablando de ellos, ¿no? Por eso el tema de las canciones puede ser un poco peligroso al aplicarlo en las películas, por eso, ¿no? Y porque puede ser que nosotros al haberlas oído en otro lugar que no en la película, empecemos a pensar viendo la película, oye, esta canción ¿dónde la he escuchado yo? Que me suena, y por un momento te distraiga un poco la atención de la película. ¿Te gusta el cine, Pablo? Pues sí me gusta, pero no me considero un amante de cine muy distinto a amigos míos, ¿no? Que no se dedican profesionalmente a nada que tenga que ver con el cine.